Realmente pareciera que en nuestro país cada 20 años producimos un caso de esto que conmociona y moviliza a toda la opinión pública, a todas las comunidades, y bueno, pone en relieve la presencia de este delito, no es un delito sencillo y común, no es robar una billetera en un colectivo. Yo Ujú. decía el otro día, es una logística, una estructura, una organización completamente distinta, por eso está catalogado, caracterizado como un delito de crimen complejo, de crimen organizado, que implica una rentabilidad. ¿M? Ujú. Y esto hace que estos delitos migren, adapten y se adaptan a las modalidades que tiene el sistema capitalista en nuestra región o en nuestra zona, y se adapte también a las características eh, de la virtualidad y se readapte a las modalidades vinculadas a la coyuntura Ujú. económica. Hay un factor objetivo que tiene que ver con el nivel de devaluación que tiene el peso argentino en la región, eh, que modifica los flujos de tráfico de bienes, de servicios y de personas. También tiene mucho que ver los indicadores sociales, esta situación de extrema pobreza y vulnerabilidad que se ha acelerado, se ha Ujú. espiralizado en los últimos tiempos. Ese es el caldo de cultivo. Para este delito mucho tiene que ver el contexto de la víctima. Ujú. Ese contexto de la víctima es el que los predispone, los pone vulnerable frente a estas redes, y lo mismo ocurre con la vulnerabilidad institucional, ¿no? Si yo tengo organismos concentrados en la ciudad más rica del país, si yo tengo un abordaje netamente policial de la temática y no veo una mirada integral, si no tengo un control cruzado de las instituciones estatales, si tengo un estado cerebro de mosquito que con la lógica del recorte no tiene que estar, bueno, voy a propiciar un terreno fértil para que se configuren estos y otros delitos que forman Ujú. parte de un entramado narcocriminal, ¿no? Un entramado que administra como holding en la lógica empresarial, en donde hay instancias de administración y otras de subordinación y se diversifican en sus tareas. El caso Loan no tenemos duda que es una expresión más de eso. Nosotros tal Ujú. vez en Rosario tenemos naturalizado todos estos conceptos y estas dinámicas, pero en muchas de nuestras ciudades y de nuestras provincias no. Y bueno, son la punta de un iceberg, que es lo que está ocurriendo con el caso Loan, ¿no? El cuerpo del niño, a nuestro juicio, es un objeto, es Ujú. materializado para dar un mensaje de control de una zona fronteriza con doble, triple frontera, lindero al sistema de navegación troncal. Todos esos factores son los que están arriba de la mesa, y bueno, es un poco la aproximación que hacemos desde la Alameda después de 20 años de trabajar en acompañamiento a familiares a víctimas, a investigaciones y denuncias, Ujú. promociones de legislaciones y también el aporte desde la gestión en una circunstancial gestión que tuvimos en un organismo estratégico que fue terriblemente desmantelado en su presencia federal. Ujú. Nicolás, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Repasaba una nota muy interesante que escribiste al respecto para un medio local, para El Ciudadano. Bueno, citando textualmente y para continuar ampliando en este sentido que bien comentabas, me resultó muy interesante este concepto de, cito textual, no se puede desarticular una organización criminal si no se ataca su base económica. ¿Podés continuar explayándote en esta línea que venías comentando? Sí, el objetivo del delito o la finalidad de de la trata es la acumulación de dinero, la acumulación Ujú. mafiosa de capital. Ese es el objetivo con el cual se explotan a personas. Es lo mismo que ocurre con los delitos de crimen complejo, con el tráfico de armas y con el tráfico de estupefacientes, y el tráfico ilícito de personas y la trata. Son los tres delitos más Ujú. rentables, y el objetivo o el denominador común tiene que ver con ese recurso, con ese lucro que se hace, en este caso del cuerpo de personas, afectando su dignidad, su libertad, su integridad física. Y ese es el denominador común que hay que seguir para saber cómo se va readaptando, cómo se va clandestinizando, cómo va corrompiendo y cooptando áreas estatales y va Ujú. fagocitándose cuanto encuentre por delante, y mete adentro en una dinámica que va creciendo de menos a más, que va readaptándose camaleónicamente, y lo que ocurre es que el Estado muchas veces va de atrás, cree que el combate es estadocéntrico y no con la comunidad en el centro, Ujú. involucrando a más actores, no actualizando la mirada. Nos quedamos con este estereotipo del delito, de creer que esto es la traffic blanca que se llevaba un adolescente,
no entender que esto no es lo que pasa en Búsqueda Implacable como nos presenta Hollywood, o esta mirada que tienen algunos funcionarios creyendo que en Argentina ocurre lo que pasa con la trata en México. Eso lo que hace es hacerle un favor terrible a la trata y llegando a tener los índices que estamos teniendo, en donde las víctimas están como el perro que se muerde la cola en el mismo lugar, sin cortar ese circuito, porque no tenemos una investigación para arriba, para decirlo simbólicamente, en las estructuras, que permita involucrar a más organismos de control del Estado. No hay una matriz de riesgo para detectar a tiempo, no hay una fiscalización, es decir, controles desde organismos como la CNRT, el SENASA, la AFIP, el RENATRE, el ENACOM, organismos que pueden servir para todo este tipo de despliegue que se hace en el territorio. Y bueno, esa presencia va de la mano muchas veces de una justicia que trabaja de oficio y no en esquemas de inteligencia criminal o de investigación criminal, y sin lugar a duda la dilación en el tiempo de las sanciones, es decir, de las condenas. Entonces todo este fenómeno lo que hace es alentar y no entender que hoy este sistema de crimen complejo, que de narcocriminalidad, que tiene su faceta de la trata, también tiene esta situación vinculada hoy a las billeteras virtuales, las inversiones cripto, y todo un circuito en donde pareciera estar en la estratosfera, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros vemos es que esto es lo que ocurre con la trata, ¿no? Pareciera que lo condenamos desde las redes, o los funcionarios se limitan a eso y no entienden de que, bueno, esto es un delito federal. Nosotros estamos viendo que hay un retroceso en este tema, volvemos a la ley del 2008, en donde se sanciona una ley, una mala ley que contemplaba la voluntad de la víctima y que no federalizaba el delito, y eran las provincias que se encargaban de perseguirlo. Esto está ocurriendo porque el Estado Nacional se corre y entonces no hay una conducción estratégica, y eso lo que hace es que las provincias naturalizan estos circuitos como en los entramados locales. Fíjense, el jefe de la policía del pueblo de donde era Loan está detenido porque era el que durante 12 días contaminó toda una investigación a una determinada zona, plantando pruebas cuando el niño no se había extraviado ni para esa zona. Entonces, bueno, estas son las características de ese esquema o de esa versión económica del delito. Exacto. Ahora, vos nos decías, son los 3 delitos más rentables. La pregunta que me surge, que seguramente también le surgirá a muchos del otro lado, es si alguna vez se hizo algún estudio, algún análisis para determinar la cantidad de dinero que se mueve realmente con la trata de personas, porque si bien quizás el registro de personas víctimas de trata es mucho más accesible o más fácil de dilucidar, pero acá cuando hay muchísimas cuestiones de fondo y cuando en muchos casos también la justicia está en el medio y muchísimos intereses, se hace más complejo. ¿Se realizó alguna vez algún tipo de informe de estas características? Sí, respecto de las estimaciones, tenemos los informes que genera Naciones Unidas respecto de aproximaciones en cuanto a 40.000 millones de dólares que mueve este negocio, 12 millones de personas afectadas en el mundo. Luego tenemos el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que evalúa a 188 países, en los cuales Argentina en los últimos 6 años ha sido ponderada, en los últimos 4 estuvo en la primera categoría de esos países que luchan contra la trata, reconociendo que éramos uno entre 6 países de todo el mundo. Solamente 6 países habían generado un estatuto de acceso a la vivienda para estas víctimas que no tengan que volver a recaer en las instancias de captación. Bueno, todo eso fue discontinuado y hoy no tenemos estadísticas oficiales, es decir, desde noviembre del año pasado se discontinuó la publicación mensual del Programa Nacional de Rescate, que es un programa que recibe las órdenes de allanamiento para hacer precisamente el primer rescate, porque no es lo mismo hacer un allanamiento en donde se va a incautar armas o droga, es decir, cosas, que cuando vamos a hacer un allanamiento en donde nos vamos a encontrar personas que son víctimas y que no forman parte del circuito delictivo, o que si lo forman, incluso también tenemos la cláusula de no punibilidad para aquellos que están cometiendo un delito en el marco de la explotación. Entonces, claramente, ese programa que fue desmantelado también, que tuvo más de 30 despidos, que está siendo reducido, es que el que debería haber entrevistado, por ejemplo, a la mamá de Loan en un primer momento. Bueno,
esas profesionales que no tienen vida porque no pueden publicar ni una foto en las redes sociales, son las que generaban un informe. Ese informe hoy está solamente publicada la cantidad de denuncias y de llamadas, y ahí estamos viendo cómo, bueno, Argentina tiene más de 23.000 personas rescatadas del delito de trata desde que tenemos ley. En el último año, hasta el mes de mayo, teníamos 600 denuncias, y el año pasado finalizamos con 1.600 personas rescatadas del delito de trata, una migración a la modalidad del 60-70% de esos casos son de explotación laboral. El post-COVID nos dejó un gran problema en el mundo, no solamente de la precariedad, sino del empleo esclavo, del trabajo esclavo, perdón. Otro dato tiene que ver con esa distribución de esos rescates y de esas denuncias. Argentina hasta hace unos años solamente registraba casos en un conjunto de provincias, entre las cuales, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, que es un país dentro del país, era la más con casos, pero luego venían cerquita Capital Federal y Corrientes, Mendoza, por ser Corrientes por enormes dificultades que hemos tenido en el trabajo de la articulación con la provincia. Bueno, en la actualidad, en el último mes se han triplicado las llamadas por denuncias de caso de trata. Eso tiene que ver con que la comunidad asocia el caso Loan con una modalidad de trata, y eso es correcto, y eso es un dato que el Estado debería haber acompañado o debería haber puesto en valor para aprovechar esta atención, esta mirada que hay puesta sobre la temática para trabajar. Ayer no se hizo ninguna difusión de la línea de 145, que es la línea gratuita nacional y anónima de denuncia, que nos permite registrar estos casos, que nos permite romper el circuito local porque ingresa la llamada y da lugar a la justicia federal, a las fuerzas federales de seguridad, es decir, a fuerzas que no son del lugar, para hacer las intervenciones, que permite el protocolo nacional, que permite evitar que se oculte el caso o que entre en un circuito con un mal encuadre o enfoque. Entonces, esas estadísticas, esos datos rondan estos elementos, sumado a que no tenemos hoy asistencia a víctimas porque los programas se han discontinuado. Había un programa de prácticas laborales, el programa Reparar, el programa Potenciar Trabajo, todas tenían su versión para víctimas. No había ninguna comercialización ni intermediación, porque las personas accedían a esos programas mediante oficios judiciales, por lo tanto había un control extrapoder que hacía la justicia, no había nada que cuestionar. Estamos hablando de un universo cerrado, pero que es como que le quita el agua al pescado. Si yo no tengo personas que vuelven a recaer en esa instancia, no voy a tener la configuración del delito. Entonces, acá lo que tenemos es este estado respecto de los números, pero más que los números siempre hablamos que detrás de esos datos hay rostros, historias, trayectos, restituciones de derechos, reparaciones económicas. El Estado hoy no está cumpliendo el pago de la sentencia, es decir, hay una sentencia que ordena también una reparación a la víctima que sobrevive. No se está cumpliendo eso porque el fondo fiduciario no está siendo administrado. Un montón de dificultades que estamos teniendo en materia de lucha contra la trata. Es decir, un capítulo más, no solamente el económico-financiero, sino que el de la seguridad, en el que el gobierno de Javier Milei tiene otro fracaso claramente. Ahora, Nicolás, te llevo un poco a esta labor cotidiana que realizan. Bien dabas un claro panorama de la peligrosidad, ¿no?, de que este tipo de delitos se exalten en un contexto de pauperización de las condiciones de vida, de las condiciones económicas. Entonces, en ese contexto y en este contexto, ¿no?, que estamos transitando, que bien lo detallabas, desguace del Estado, de los recursos, para el laburo que están haciendo desde la Fundación, ¿cómo es ese trabajo cotidiano en este marco de un retiro y desguace del Estado a pasos acelerados? Es seguir construyendo esa agenda, que son procesos, que implica un trabajo que no está la centralidad en la de ocupar un espacio o un lugar, en la de entender que se puede trabajar también las temáticas fuera del Estado, en la que se puede hacerlo desde el llano, con la comunidad, involucrando a sindicatos, a los movimientos sociales, a las expresiones, las escuelas, los clubes, los municipios, que son el primer receptor de todas las problemáticas, encontrando profesionales comprometidos, buscando la manera de concientizar, buscando la manera de generar estos talleres o estos encuentros. Y hemos realizado tareas a lo largo y a lo ancho del país. En el día de ayer, esta semana,
tienen que ver con ese compromiso, con esa responsabilidad, con esa constancia y esa seriedad que con la Alameda hemos, bueno, digamos, ha desarrollado desde el año 2001 hasta acá, y bueno, lo hacemos a pulmón, lo hacemos buscando la manera de autogestionar estas instancias. Ayer recibí el llamado de un montón de mamás y de papás que llevan esta propuesta a las escuelas, y buscamos la manera de organizarlos con los sindicatos docentes, con los ministerios de educación, con los colegios públicos y de gestión privada. Es decir, bueno, hay un rebote del tema, hay alguien que lo toma, alguien que tiene una mirada, digamos, que lo hace propia, y bueno, muchas veces cuesta porque sin duda que la respuesta y la obligatoriedad está por parte del Estado. Por eso también trabajamos con la justicia, presentando denuncias, como hicimos en el caso de Loan, 2 denuncias, buscando la intervención de la justicia federal y denunciando el claro encubrimiento que transcurre en el caso Loan para nosotros sin ningún lugar a dudas. Bueno, también trabajando con los espacios de control. Hemos estado convocados por las comisiones del Congreso en la discusión de este proyecto de ley de la tipificación del delito de compraventa de niño o niña de corta edad con fines adoptivos. Ahí hay otra temática que se abre y que ha dejado al descubierto el caso Loan, y hemos aportado en el ámbito parlamentario nuestra mirada a proyectos malos como el que ha presentado la senadora Lozada de Santa Fe, con este tema. Bueno, buscamos militar una causa, una agenda que tal vez en algún momento fue subestimada, o tal vez en algún momento de algunos sectores, de los sectores más progresistas, ha sido ninguneada, o ha entrado en una discusión que se disociaba de la realidad con la lógica grietizable, concentrando la trata en la especificidad de la explotación sexual por cuenta de terceros, y una discusión que debemos ser muy respetuosos, que da el movimiento de mujeres respecto del reglamentarismo y el abolicionismo, pero nosotros creemos que la realidad está por encima de esa discusión, y hoy la realidad hace que nuestros barrios reclamen esta protección. Entonces a veces ese tema nos complicó. No digo que no hay que darlo, lo que digo es que hay que saber cuando hay una contradicción principal, cuando hay una urgencia. Y bueno, eso nos dificultó en el trabajo. El trabajo en el Estado es una experiencia que también es frustrante. Nos pasó, tuvimos las dificultades que tiene cualquier persona que le toca gestionar un organismo estatal, y bueno, también eso es parte de los procesos y de los aprendizajes y de los momentos que nos toca afrontar, ¿no? Sin dudas. Nicolás, te agradecemos muchísimo por estos minutos, la verdad que fuiste más que claro. Y por último, bueno, recordar para los oyentes dónde pueden encontrar las redes de Fundación Alameda o los medios de contacto. Sí, efectivamente, pueden googlear, somosalameda.org, es nuestra web. En las redes van a encontrar, en las redes sociales, en las plataformas van a encontrar Fundación Alameda, van a encontrar un número de WhatsApp que pueden contactarse para que por cualquier consulta, orientación, denuncia o avisos. Estamos encontrando muchos anuncios de ofertas engañosas laborales. Cuidado con esto. Sí. Estamos encontrando una infinidad de pibes y pibas que buscan su primer empleo bajo estos discursos de ganar en dólares y de que nuestro salario en pesos es excremento. Sí. Bueno, habilitan estas instancias para que un pibe y una piba termine en otra provincia, en otro país, en otro continente, y es muy complicado volver. Se induce al endeudamiento, bueno, un sistema de reclutamiento con bot y con... Bueno, hay un universo que se abre. No hay que asustarnos, hay que saber charlar, pedir ayuda, acompañarnos. Es un poco el trabajo que hacemos con la Alameda. Lo pueden encontrar ahí en las redes, Fundación Alameda, buscan ese número de WhatsApp y nos contactan también para, bueno, estar a disposición y generar estos espacios de encuentro, de charla y de trabajo sobre esta temática. Fundamentalmente. Nicolás, te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes. Buen día. Nicolás del Mastro, abogado, integrante de la Fundación Alameda, pasó por Sin Lugar para los Haters.